Nunca pensé que el divorcio haría que mi apartamento se sintiera tan silencioso. No tranquilo, sino vacío. Algunas noches encendía la televisión solo para escuchar otra voz en la habitación. Otras noches me sentaba junto a la ventana de la cocina con una taza de café frío en la mano, mirando las farolas de la calle. Soy Emily, tengo 36 años y hace 3 meses mi matrimonio terminó después de 11 años. La gente me decía lo mismo. Eres fuerte, superarás esto, te mereces algo mejor. Pero nadie hablaba de la extraña soledad que viene después de que el amor desaparece. El silencio era lo más difícil, sobre todo porque mi exmarido, Daniel, había sido mi mundo entero. Al menos eso creía. El divorcio en sí fue tranquilo. Sin gritos, sin escándalos de infidelidad, sin peleas dramáticas en los tribunales. Solo 2 personas cansadas que dejaron de entenderse. A veces eso duele aún más. El peor momento llegó un martes por la mañana lluvioso. Abrí el armario y encontré una de sus viejas sudaderas colgada. Me quedé paralizada casi un minuto. Entonces me senté en el suelo y lloré más que durante los papeles del divorcio. Ese día mi mejor amigo, Ryan, apareció inesperadamente. Ryan y yo nos conocíamos desde la universidad. Era el tipo de hombre que siempre recordaba las pequeñas cosas. Mi café favorito, las canciones que ponía cuando estaba estresada, el hecho de que las tormentas me ponían ansiosa. Había estado ahí en casi todos los momentos importantes de mi vida, incluso en mi boda, especialmente en mi boda. En aquel entonces nunca noté la extraña mirada en sus ojos cuando Daniel me besó en el altar. Pero últimamente había empezado a recordarlo de otra manera. Ryan llamó suavemente antes de entrar en mi apartamento, con bolsas de la compra en ambas manos. Traje comida, dijo. Reí débilmente. Siempre traes comida porque te olvidas de comer cuando estás triste. ¿Eso no es cierto? Levantó una ceja. Bueno. Tal vez un poco. Eso lo hizo sonreír por primera vez en todo el día. Ryan tenía una energía tranquila a su alrededor. No ruidoso, no llamativo, simplemente seguro. Y después de meses de agotamiento emocional, la seguridad se sentía peligrosa a su manera. Pasamos la noche haciendo pasta juntos en mi pequeña cocina. Por primera vez en semanas, me reí sin forzarlo. En un momento, accidentalmente dejé caer queso parmesano por todo el suelo. Ryan bajó la mirada y suspiró dramáticamente. Bueno, dijo, el queso murió haciendo lo que amaba. Me reí tanto que casi lloro de nuevo. Pero esta vez, las lágrimas se sintieron más ligeras. Más tarde esa noche, nos sentamos en el balcón, con tazas de café caliente en nuestras manos. Las luces de la ciudad brillaban debajo de nosotros. Ryan se recostó en su silla. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? No tienes que fingir conmigo. Tragué saliva lentamente, porque tenía razón. Delante de todos los demás, actuaba bien. Sonreí. Asentí. Dije que la sanación lleva tiempo. Pero con Ryan, solo estaba cansada. Desperdicié 11 años, susurré. No, dijo de inmediato. Viviste 11 años. Eso suena mejor que la verdad. Es la verdad. Bajé la mirada a mi café. El vapor se elevaba en espiral, en el frío aire de la noche. Ya ni siquiera sé quién soy, admití. Ryan se quedó callado un segundo. Luego dijo suavemente, creo que finalmente estás volviendo a ser tú misma. Algo en esas palabras me impactó más de lo que esperaba, porque en el fondo sabía que podría tener razón. Antes de conocer a Daniel, solía pintar, viajar, bailar en mi cocina a medianoche. En algún momento, me fui haciendo más pequeña, no porque Daniel me obligara, sino porque las relaciones pueden convertirse lentamente en rutinas, y las rutinas pueden borrar silenciosamente partes de ti. Ryan me llevó a una librería, el fin de semana siguiente, luego a un mercado de agricultores el domingo, y luego a un pequeño café de jazz en el centro unos días después. Cada vez que le decía que no tenía que estar pendiente de mí, me ignoraba por completo. «Estás, qué molesto», le dije una vez. «¿Me quieres?», respondió con indiferencia. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, el ambiente cambió. Solo un poco, pero lo suficiente para que ambos lo notáramos.
Ryan miró rápidamente por la ventanilla del coche. Yo miré fijamente al frente. Ninguno de los dos habló durante casi un minuto. Luego se aclaró la garganta. Bueno, en fin, hace buen tiempo. Me reí con nerviosismo. ¿Esa es tu frase de recuperación? Es todo lo que tenía. Pero más tarde esa noche, acostada sola en la cama, no podía dejar de repetir esas dos palabras en mi mente. ¿Me quieres? No de forma romántica, no en serio. Al menos eso es lo que dije. Yo misma. Aún así, algo se sintió diferente después de eso. Y lo aterrador fue que no lo odié. Unos días después, Ryan vino a ayudarme a arreglar mi estante roto de la cocina. Estaba de pie sobre una silla, mientras yo le pasaba los tornillos desde abajo. «¿Sabes?», dijo, «este estante se está manteniendo mejor que la mayoría de los matrimonios». Gemí, demasiado pronto. Lo siento. Pero volví a reír. Entonces de repente, la silla resbaló un poco. Instintivamente, lo agarré del brazo. Por un segundo, nos congelamos, realmente congelados. Mi mano aún agarrando la suya. Su rostro a solo centímetros del mío. Y por primera vez en años, sentí algo para lo que no estaba preparada. No tristeza, no pena, algo más cálido, algo aterrador. Ryan me miró con atención. No como a una amiga, ya no. Entonces en voz baja, casi nerviosamente, hizo la pregunta que lo cambió todo. «Emily, ¿alguna vez te has preguntado qué habría pasado si me hubieras elegido a mí?» Olvidé cómo respirar por un segundo. La habitación de repente se sintió más pequeña, más silenciosa. Ryan pareció nervioso inmediatamente después de decirlo, como si quisiera retractarse, pero era demasiado tarde. Porque ahora la pregunta estaba entre nosotros, pesada, real, imposible de ignorar. Lentamente solté su brazo. Bajó de la silla con cuidado. «Emily», dijo suavemente, «lo siento. No debí haber dicho eso». «No», susurré. «Está bien». Pero mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Ryan se frotó la nuca con incomodidad. «Yo solo». Hizo una pausa. «Supongo que me lo he preguntado durante mucho tiempo». Lo miré fijamente. «Mucho tiempo». Se rió en voz baja. «Sí». La respuesta me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque de repente pequeños recuerdos comenzaron a conectarse en mi cabeza. La forma en que siempre aparecía cuando necesitaba ayuda. La forma en que nunca olvidaba las fechas importantes. La forma en que a veces me miraba cuando pensaba que no le prestaba atención. Y lo peor de todo, la forma en que estar cerca de él siempre se sentía fácil, seguro, real. Me senté lentamente en el sofá. Ryan se quedó de pie un momento antes de sentarse finalmente frente a mí. Ninguno de los dos habló. Afuera podía oír el tráfico lejano, y la suave lluvia golpeando las ventanas. Finalmente, lo miré. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Ryan sonrió con tristeza. «Porque amabas a Daniel». La honestidad en su voz dolió. No porque fuera cruel, sino porque era verdad. «Nunca intentaría arruinarte eso», continuó. «Y honestamente, pensé que esos sentimientos desaparecerían algún día». «¿De verdad?», pregunté en voz baja. Me miró directamente entonces, y por primera vez en años, me sentí completamente comprendida. Sentí un nudo en el pecho. Una parte de mí quería entrar en pánico. Otra quería llorar. Pero otra parte, la más silenciosa, sintió una extraña calidez. Bajé la mirada hacia mis manos. «No sé qué se supone que debo decir». «No tienes que decir nada. Pero quiero hacerlo». Ryan permaneció en silencio. Respiré hondo. «Cuando me casé con Daniel», dije lentamente, «pensé que el amor se suponía que debía ser emocionante todo el tiempo». Ryan escuchó atentamente. «Pensaba que los grandes momentos significaban un gran amor. Citas elegantes, grandes sorpresas, pasión». «¿Y ahora?», preguntó. Miré alrededor de mi apartamento, al estante medio arreglado, a la taza de café que seguía en la encimera, al hombre que se quedó conmigo en mis peores días, sin pedir nada a cambio. Ahora creo que el amor puede ser más silencioso que eso». Los ojos de Ryan se suavizaron. Por un segundo, nadie se movió. Entonces mi teléfono vibró de repente con fuerza sobre la mesa. Ambos dimos un pequeño salto. Lo agarré rápidamente. Se me revolvió el estómago cuando vi el nombre. Daniel. Ryan apartó la mirada inmediatamente. «Deberías contestar», dijo.
Dudé antes de contestar. ¿Hola? Daniel sonaba cansado. Hola, Emily. Escuchar su voz después de semanas de silencio se sintió extraño. Como escuchar una canción que solía amar, pero que ya no entendía. ¿Cómo estás?, preguntó. Estoy bien. Hubo una pausa. Luego suspiró suavemente. Cometí un error. Cerré los ojos. En otra versión de mi vida, esas palabras me habrían destrozado. Habría llorado. Suplicado. Tenía esperanza. Pero ahora solo me sentía cansada. He estado pensando en nosotros sin parar, continuó Daniel. Tal vez nos rendimos demasiado pronto. Miré a Ryan. No me estaba mirando a los ojos. Estaba apretando un tornillo en el estante en silencio, como si intentara desaparecer por completo de la conversación. Y de repente comprendí algo importante. El amor nunca debería hacer que alguien se sienta invisible. Pero Ryan nunca me hizo sentir invisible, ni una sola vez. Daniel siguió hablando. Podríamos intentarlo de nuevo, dijo con cuidado. Tal vez terapia esta vez. Tragué saliva con dificultad. Este era el momento en que... Una vez recé por ese momento, el que imaginé durante las noches de insomnio después del divorcio. Pero la vida había cambiado silenciosamente, mientras yo estaba de luto, y de alguna manera yo también. Daniel, dije suavemente, no creo que debamos estar juntos. El silencio en el teléfono se sintió interminable. Entonces susurró, ¿hay alguien más? Miré a Ryan de nuevo. Finalmente me devolvió la mirada. Y en ese momento, algo dentro de mí se aclaró. No, respondí con sinceridad. Finalmente estoy yo. Después de que terminó la llamada, mis manos temblaban ligeramente. Ryan se acercó con cuidado. ¿Estás bien? Asentí lentamente. Luego de repente reí entre lágrimas. No puedo creer que haya dicho eso. Ryan sonrió. Fue una buena respuesta. Por primera vez en meses, me sentí más ligera. No porque otro hombre tuviera sentimientos por mí, sino porque finalmente entendí mi propio valor de nuevo. Ryan se sentó a mi lado en silencio, sin presionar, sin apresurarse, simplemente ahí, como siempre. ¿Sabes?, dije suavemente. El momento es un poco cruel. ¿Por qué? Sonreí débilmente. Porque tal vez, si me hubieras hecho esa pregunta hace años, habría huido. ¿Y ahora? Lo miré con atención. Ahora se sentía diferente. No perfecto, no mágico, solo honesto. Creo que finalmente estoy lista para escucharlo. La expresión de Ryan se suavizó por completo. Luego extendió la mano lentamente, dándome tiempo suficiente para apartarme si quería. Afuera, la lluvia seguía cayendo suavemente contra las ventanas. Y por primera vez en años, no me sentí sola al escucharla. Unos meses después, comencé a pintar de nuevo. Ryan me ayudó a convertir mi habitación libre en un pequeño estudio de arte. Nos tomamos las cosas con calma. Sin declaraciones dramáticas, sin momentos perfectos de película. Solo dos personas conociéndose honestamente. Una noche, mientras colgaba uno de mis cuadros en la pared, Ryan me sonrió y dijo, ¿sabes qué es gracioso? ¿Qué? Pasaste años pensando que tu vida se estaba acabando. Incliné la cabeza. ¿Y? Sonrió suavemente. Pero tal vez finalmente estaba comenzando. Y honestamente, creo que tenía razón.